Buenos días, profesor Danilo. Nos presento. Nosotros somos Luisa Fernanda Galvis, Sergio Fajardo, Ángela María Tamayo, Nicolás Esteban Mozo y Nicolás David Ratio. Nosotros les vamos a presentar el laboratorio de movimiento armónico simple en un péndulo simple con herramientas digitales. Entonces, para el marco teórico, pues dando una introducción al péndulo, el péndulo es un sistema físico que oscila debido a la fuerza de gravedad y este se compone de un objeto suspendido en un punto fijo que se mueve hacia adelante y hacia atrás. La metodología que usamos para establecer este laboratorio fue los materiales utilizados, procedimientos, registro de datos y la repetición. Ok, buenos días. Los materiales que utilizamos nosotros para la realización del video fueron, primero, fue un péndulo formado por una cuerda con una longitud de 62 centímetros. Segundo, utilizamos una bolita de un peso de 260 gramos. Cuarto, utilizamos un transportador para medir el ángulo de inclinación a 32 grados. Quinto, usamos un cronómetro para medir el tiempo de las cuatro oscilaciones. Bueno, en el procedimiento utilizamos un montaje del péndulo. Primero fue suspender el peso en un punto fijo, asegurando que pueda oscilar libremente. Segundo fue la medición del ángulo. Para la medición del ángulo usamos el transportador para ajustar al péndulo con un ángulo de 26 grados. Tercero fue el registro que hicimos de datos. Medimos el tiempo que tarda en realizar las cuatro oscilaciones, que fue de 36 segundos. Ya después utilizamos la velocidad máxima, la calculamos, y la aceleración centímetra utilizando las fórmulas mencionadas. Y pues el cuarto fue la repetición. Repetimos el experimento varias veces para asegurar que la precisión y pues al obtener un promedio específico. Bueno, en la gráfica que ven en pantalla podemos observar el movimiento de un péndulo con una longitud de 62 centímetros y un peso de 260 gramos que oscila en un ángulo de 32 grados. Primero hablemos sobre la velocidad del péndulo. En el gráfico de velocidad versus tiempo notamos que la velocidad alcanza su máximo en el punto más bajo del movimiento. Calculamos que esta velocidad máxima es aproximadamente 1.36 metros por segundo. La fórmula de la velocidad máxima es velocidad máxima es igual a raíz de 2 por gravedad por la longitud por 1 menos coseno de teta, que en este caso sería 32, en el cual hallamos la raíz de 2 por 9.8 por 0.62 por 1 menos coseno de 32, lo que nos daría 1.35 metros sobre segundos. Resultado, la velocidad teórica máxima es de 1.35 metros. Velocidad experimental del tracker es de 1.36 metros por segundo. Error porcentual es igual a aproximadamente 0.74. Como se ve en la gráfica, la velocidad máxima varía, siendo positiva cuando el péndulo se mueve hacia adelante y negativa cuando se mueve hacia atrás. Y la velocidad teórica y experimental son prácticamente iguales, con el error al menos un 1%. Bueno, ahora analizaremos la aceleración. En el gráfico de aceleración versus tiempo observamos que la aceleración centrípeta en el punto más bajo está aproximadamente 2.98 metros por segundo al cuadrado. Este valor se mantiene constante durante el movimiento ya que la aceleración depende de la velocidad y la longitud del péndulo. La fórmula para calcular la aceleración de un péndulo es a máxima igual a velocidad al cuadrado dividido por la longitud, donde la velocidad máxima sería 1.35 metros por segundo y la longitud sería 0.62 metros. Al sustituirlo nos da que a máxima da 1.35 al cuadrado dividido en 0.72, lo que nos da un resultado de 2.94 metros por segundo aproximadamente. El resultado sería que la aceleración teórica es de 2.94 metros por segundo, la aceleración experimental del tracker sería de 2.98 metros por segundo y el error porcentual se calcula restando la aceleración experimental del tracker con la aceleración teórica, lo cual nos daría, multiplicado también al 100, nos daría 1.36%. A continuación, vamos a hablar sobre el desplazamiento versus el tiempo. En esta gráfica representamos cómo el desplazamiento del péndulo va con el tiempo siguiendo una función senoidal. Esto nos muestra cómo el péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás, alrededor de su posición de equilibrio. La fórmula para calcular el desplazamiento en un péndulo es
X, que va en el tiempo va en X, igual a A por seno, B por tiempo más C más D, donde A es igual a 13,86, que es la amplitud del desplazamiento, B es igual a 3,50, que es la frecuencia angular, C es 1,44, que es la fase inicial, y D es igual a menos 1,32, que es el desplazamiento vertical. Sustituyendo para la ecuación general con estos datos, nos daría que el tiempo en X es igual a 13,86 por el seno de em, la frecuencia angular 3,50 más la fase inicial C, que es 1,44, menos el desplazamiento vertical, que es 1,32. Tenemos en esta gráfica de desplazamiento contra el tiempo obtenido en tracker, que muestra que el péndulo oscila de forma periódica siguiendo una función senoidal. Esto confirma que el movimiento es armónico simple caracterizado por oscilaciones simétricas hacia adelante y hacia atrás respecto a su punto de equilibrio. La amplitud máxima del desplazamiento fue de 13,86 centímetros en la gráfica y se mantiene constante durante el movimiento como se esperaba teóricamente. Su amplitud teórica fueron 14 centímetros y la amplitud que nos dio en el tracker fue de 13,86 centímetros. Listo. Finalmente, hablemos del error porcentual. En nuestras mediciones, para calcularlo, comprobamos nuestros resultados experimentales con los valores teóricos. El valor experimental fue de 1,36 metros sobre segundos y el error porcentual sería aproximadamente 2,86%. Esto nos indica que tan cerca estuvimos del valor real. La fórmula para calcular el error porcentual es error porcentual igual a valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100, donde el valor experimental sería igual a 1,36 metros sobre segundos y el valor teórico 1,36 metros sobre segundos. Al sustituirlos, pues el error porcentual sería igual a 1,36 menos 1,35 sobre 1,35 por 100. El resultado pues nos daría que el error porcentual es 0,74. Este resultado indica que la diferencia entre el valor medido con tracker y el valor teórico calculado es muy pequeño, lo que sugiere que el experimento fue preciso y que los datos ajustan bien al modelo teórico del péndulo simple. Ok, en este experimento también estamos trabajando con un péndulo que tiene una longitud de 62 centímetros y un peso de 260 gramos. Aunque el ángulo es ligeramente diferente, esto nos permite observar cómo pequeñas variaciones en el ángulo pueden afectar las propiedades de este movimiento. Bueno, en conclusión, este laboratorio nos permitió comprobar el comportamiento del movimiento armónico simple en un péndulo, analizando cómo varía la velocidad, la aceleración y el desplazamiento con el tiempo. Observamos que pequeñas variaciones en el ángulo inicial pueden afectar levemente los resultados. El uso de herramientas digitales como Tracker facilitó un análisis preciso de los datos y los bajos márgenes de error obtenidos confirman que nuestra metodología fue eficaz y confiable. Gracias.